Hola, ¿qué tal? Estamos aquí ya listos para nuestra emisión del día de hoy. Seguimos con nuestro tema, las tres cruces del Calvario, listos para cerrar este ciclo pequeño de esta enseñanza en torno a lo que las tres diferentes cruces que hubo el día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario nos enseñan y cómo todos, de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con cada una de ellas. Ya hemos visto lo que es la cruz de incredulidad y hemos desarrollado y nos hemos dado cuenta cómo la incredulidad no solo nos separa de Dios, sino que también nos va conduciendo cada vez más y nos va internando cada vez más en la maldad. Pero también, al mismo tiempo, nos damos cuenta que hay una cruz, hay una oportunidad de arrepentimiento, en la cruz de arrepentimiento, hablando de la condición de este malhechor, de este hacedor de mal, de este ladrón y homicida que estaba también en la cruz y que en algún momento, en algún instante, después de estarle injuriando al Señor igual que el otro malhechor, su actitud cambió. Y esa actitud cambia porque evidentemente hubo arrepentimiento en su corazón. Algo le pasó que le hizo reflexionar y cambiar de actitud. Aquel varón que antes injuriaba, se burlaba del Señor, ahora le defendía. Y hablábamos de que seguramente por lo que él mismo dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 23, el versículo 41, reconoció que él era culpable, que él merecía, dice la Escritura, lo que estaba padeciendo, porque estaban recibiendo desde luego lo que correspondía con los hechos que habían realizado, y también reconoció la santidad y justicia de Cristo, porque refiriéndose a él, dice, mas este ningún mal hizo. Y después vemos evidentemente que deposita su confianza en Cristo, que manifiesta haber creído en Él cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso implicaba que le reconocía como el Mesías enviado, eso implicaba también que le reconocía que Él era el único que le podía dar un lugar en ese momento. Y naturalmente podemos nosotros darnos cuenta cómo había un fruto de arrepentimiento con la actitud que había cambiado. Y es importante que señalemos esto. Es una actitud, no es una acción, no es una obra. La salvación no viene por las obras buenas o malas que hagamos. La salvación viene por el arrepentimiento y la fe que ubiquemos en la obra del Señor Jesucristo, en lo que Él hizo a favor nuestro. Este varón no tenía ningún momento, no tenía ya tiempo para revertir todas las cosas que había hecho, hablando de equilibrar sus acciones malas con acciones buenas. No había tiempo ya para hacerlo. Y sin embargo, en esa última campanada de su vida, se arrepiente y confía en el Señor. Y es aquí donde entramos a la tercera cruz, la cruz de gracia. La cruz que de verdad a la cual invitamos a todo ser humano a mirar. Vamos ahí al Evangelio de Lucas para refrescar la historia, para tenerla presente y ver lo que aconteció en estos últimos momentos de la vida de estas personas, del Señor Jesucristo y estos dos ladrones que murieron al lado de Él. Dice el versículo del capítulo 23, el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o Calvario, como lo conocemos más comúnmente, perdón, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti, a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren las palabras de Cristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, repasando la historia me vienen a la mente varias cosas. Cuando el malhechor que le estaba injuriendo en ese momento le dice, como toda la gente, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Me hace recordar cómo la incredulidad, la gente que realmente no cree en Él, solamente busca el beneficio del Señor. Se busca el milagro, se busca el beneficio, se busca la bendición, pero no se busca al Señor. Ese hombre no creía en Él, se estaba burlando de Él. Y sin embargo el otro, que había escuchado las palabras de Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la manera que respondía a quienes le estaban ejecutando aquel día, él viendo su condición y que justamente estaba recibiendo lo que merecían sus hechos y reconocía que estaba en la misma condenación, se daba cuenta que la persona que estaba ahí en medio de ellos era distinta, era el Santo Hijo de Dios, el único que le podía dar la certeza del perdón y la salvación. Y por eso de una manera humilde, no es que le haya defendido y que no es porque le haya defendido y que eso Dios lo haya visto, sino es que es el cambio de actitud, es lo que es el arrepentimiento verdadero, el abandonar el pecado y el acudir a la cruz de Cristo, a la cruz de gracia para recibir perdón y salvación. Porque él, como dice el Evangelio de Mateo, este malhechor, como con el otro, también le injuriaba al Señor, también le estaba injuriando igual que él, pero en un instante cambia, se arrepiente y en vez de seguir en esa misma tónica burlesca, burlona contra el Señor, empieza a reflexionar y ver que su situación de verdad era lamentable y que necesitaba esperanza, requería perdón, requería certeza. Y es en ese momento de desesperación que voltea al Señor, que mira la cruz de gracia y dense cuenta de esto. Esa cruz sigue hoy parada, sigue hoy de pie, sigue hoy levantada para ofrecer lo mismo que le ofrecía aquel ladrón. El malhechor arrepentido había mirado y creído en el que estaba en esa cruz de gracia. Esa cruz de gracia es el punto de encuentro entre el amor y el odio. Porque por un lado es la manifestación del desprecio, del menosprecio, de la rebelión del ser humano que tiene contra todo lo que tiene que ver con Dios. Una vez más vemos cómo el ser humano, en vez de abrazar al Señor y reconocer su persona y seguirlo como Él esperaría, se levanta contra Él y quiere acabar con Él. Y es lo que la sociedad está haciendo a todas luces, a través de filosofías, a través de actitudes, a través de sobre todo rebelión abierta y franca con Dios. La cruz manifiesta el odio que el ser humano le tiene a todo lo que tiene que ver con Dios. La actitud de rebeldía que hay en nuestro corazón, esa cruz, insisto, es el punto de encuentro entre el amor y el odio. Por un lado, insisto, el odio del ser humano. Pero por otro lado es la expresión fabulosa, grandiosa, incomprensible del amor que Dios nos tiene a pesar de que le rechazamos. Porque esa cruz que manifiesta el odio del hombre sin saberlo, al mismo tiempo manifiesta el amor que Dios tiene por nosotros. Porque, hermanos y amigos, de verdad el Señor Jesús tenía todo el poder y toda la capacidad para no permitir que lo crucificaran. Es más, cuando el apóstol Pedro intentó defenderlo en el huerto de Getsemaní la noche anterior, sacando la espada y cortando la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, en ese instante el Señor Jesús reprende a Pedro y le dice, guarda tu espada, yo a esto he venido. Recuerda que el que mata a espada muere. ¿Qué no crees que no podría ahora aclamar a mi Padre para pedirle que me enviara 8 legiones de ángeles para que me defendieran? Pero ahora es el tiempo de la potestad de las tinieblas. Ahora es el momento en el cual aparentemente las tinieblas van a tener su victoria, que no la tuvieron. Creyeron que sí, pero que no la tuvieron. Él para esto había venido, para ofrendar su vida. Y aún estando en la cruz tenía la capacidad para poder acabar con ese dolor y de verdad exterminar a todos los romanos, a todos los incrédulos, a todo ser humano. Pero no lo hizo, porque en la cruz de gracia estaba ofrendando algo que tú y yo no merecíamos.
Estaba ofrendando su sangre, estaba ofrendando su propia vida, su vida en lugar de la nuestra, porque esa cruz, esos clavos, ese sufrimiento era para nosotros. Nosotros sí que lo merecemos, no el Señor Jesús. Y una vez más nos encontramos pues que Él nos está dando lo que tú y yo no merecemos, el perdón, y nos ofrece el amor y el verdadero amor. A veces la gente, de verdad, con las definiciones de amor que hay en nuestros días, sinceramente es una situación risoria donde la gente busca convenencieramente sentirse bien, sentir cariño, sentir afecto, sentir pasión, cuando el amor verdadero es aquel que se compromete y busca el sumo bien de la persona a quien dice amar y está dispuesta a sacrificarse, a sufrir por aquellos que amamos. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que expresa la cruz de gracia. Un amor que no merecemos, un amor que es incondicional, un amor que simplemente espera que tú y yo le reconozcamos y acudamos a Él como hizo ese malhechor en aquel momento arrepentido, llegó a la cruz de gracia. ¿Y qué recibió de la cruz de gracia? La cruz de gracia le prometía estar en el paraíso ese mismo día. No importaba lo que había hecho, había creído en la persona que estaba a su lado y Él le había perdonado. El malhechor creyó en las palabras dichas por el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía perdonar a los que mataban a alguien inocente? Dios podía perdonar a quien sea y por lo que sea en base a lo que Él mismo estaba haciendo en la cruz de gracia. El Señor estaba pagando por esos pecados. El Señor inmerecidamente estaba sufriendo porque el justo estaba muriendo por los injustos, pero al mismo tiempo el Señor estaba ofrendando su vida por aquellos que no merecíamos absolutamente nada. ¿Cómo podía un malhechor entrar en el paraíso? Porque el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no solo porque morirían los dos en aquel mismo instante, sino también porque la condición de uno, diríamos, es totalmente distinta al otro. Jesús es el justo, el santo, el Cordero de Dios. El malhechor, alguien perverso, alguien homicida, alguien que había robado y seguramente había hecho toda clase de maldad. Pero recordemos esto: ningún hombre puede, no solamente ese malhechor, no solamente esa persona. Nadie puede entrar al paraíso, nadie puede entrar a lo que conocemos como el cielo, ni aun los buenos, porque Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3 nos dice también que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No se trata de cuánto hemos pecado, se trata de que somos pecadores y estamos condenados. A veces tendemos a señalar a quien notoriamente comete vileza y decimos: ese es un gran pecador. Y yo, como no cometo el mismo tipo de pecados, creo que tengo un poquito de bonos adicionales que me permitirían llegar al Señor y a Él no. Y no es verdad. Porque ante Dios tan condenable es una mentira como un homicidio. Ante Dios el asunto es la naturaleza del hombre rebelde que no quiere sujetarse a sus principios y humildemente reconocerle como lo que es, nuestro Dios y Salvador. Cristo es el único mediador que puede dar entrada al que acude a Él arrepentido y le pide perdón y salvación. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, bueno, desde los versículos anteriores nos muestran con claridad este concepto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo se dio, Cristo se entregó en la cruz de gracia por todos los hombres, por ti que me escuchas. Pero es necesario que reconozcas que hemos estado en esa cruz de incredulidad, que cualquiera que sea tu religión, cualquiera que sea tu creencia, te ha alejado esta de Dios. Y sobre todo que de verdad, esta naturaleza nos ha hecho manifestar y hemos manifestado prácticas que demuestran que estamos separados de Dios, porque no podemos sujetarnos a Él. Por más que queremos, por más que intentamos, algunos que creemos en Él, vivir conforme a los 10 mandamientos, tenemos que admitir, nos es imposible, no podemos guardarlos a la perfección. Y tan solo un mandamiento que transgrediéramos manifiesta que somos rebeldes contra Dios y que estamos condenados por su propia ley. Por eso Cristo tuvo que venir. Por eso Juan nos dice en capítulo 1, versículo 29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nosotros no pudimos vivir de manera suficientemente santa para merecernos el cielo. Es por eso que Cristo, Él es el único, su obra, la obra de Cristo, por su obra es el único que puede limpiarnos y llevarnos a Dios. Es el único. El Evangelio de Juan también nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así se lo dijo a Felipe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, el autor de Hebreos nos muestra también esta singularidad, este asunto único de la ofrenda del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y podríamos seguir citando y citando pasajes, pero hoy quiero animarlos a ver que en esta cruz de gracia hay perdón. En esta cruz de gracia hay certeza de salvación. En esta cruz de gracia hay palabras tan veraces y tan contundentes como las que escuchó aquel varón, aquel malhechor que arrepentido acude a la cruz de gracia y escucha la certeza más hermosa que el ser humano puede tener en esta vida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras pueden ser tuyas. Cuando uno reconoce que ha andado en incredulidad y que merece la condenación, cuando uno ve la persona de Cristo y la obra que ha hecho a favor nuestro, y cómo Él es el santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando uno admite que es culpable uno por nuestros hechos y que por más que intentemos no merecemos de parte de Dios absolutamente nada y que estamos en bancarrota espiritual mereciendo la condenación, pero volteamos y vemos la cruz de Cristo y vemos lo que Él está haciendo a favor nuestro y arrepentidos depositamos nuestra confianza en lo que Él ha hecho por nosotros y abrazamos por medio de la fe el sacrificio de Cristo. Las palabras de Cristo para este malhechor bien las puedes hacer tuyas. De cierto te digo que estarás con Él en el paraíso cuando Él te llame a su presencia. Así que esta es la exhortación sencilla en este día. El hecho de que arrepentidos acudamos al único que nos puede salvar, al único que murió en la cruz de gracia, el Señor Jesucristo. Aquella cruz que manifiesta el gran amor que Dios nos tuvo. Amigo, déjame te recuerdo esto. A veces yo sé que es difícil creer que Dios nos ama en un mundo en el cual estamos sufriendo mucho. Estamos con problemas económicos, estamos con problemas de salud, estamos con problemas de toda índole y de repente preguntamos, ¿cómo es que Dios no hace algo? Es que ya lo hizo. Es que ya sacrificó a su propio Hijo, ajustició a Cristo en lugar nuestro. Y Cristo, teniendo el poder para descender de la cruz, no lo utilizó porque su amor fue más grande por ti y por mí y decidió sufrir la cruz, sufrir la muerte para poder llevarnos a Él, si arrepentidos confiamos en lo que Él hizo por nosotros. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero.
Y sabemos que nos amó porque envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El único propicio, el único capaz de ofrendar su vida para darnos perdón y salvación es Él. Y ahora Él te ofrece lo mismo que al malhechor. Da igual lo que hiciste en el pasado, da igual en dónde estás parado hoy, da lo mismo qué es lo que has creído. Él te pide que te arrepientas de aquello y que le confíes tu ser para que Él pueda darte el perdón que tanto buscas. Es la cruz de gracia. Es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Y la pregunta es sencilla. ¿Mirarás a la cruz de gracia y depositarás tu confianza en Cristo? Arrepentido de tu maldad, le pedirás a Cristo que te perdone y te salve para poder escuchar las mismas hermosas palabras. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Podría ser hoy? Sí. ¿Podría ser mañana? Claro. ¿Podría ser en 20 años? Sí. Pero el asunto no es cuándo, sino el asunto es la certeza que el Señor otorga a quien le busca por medio de la fe. La oferta sigue en pie. El amor sigue extendiéndose, sigue presentándose. Y simple y sencillamente el Señor espera tu respuesta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice 2 de Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Serás uno de ellos? Te animo a que arrepentido veas la cruz de gracia y abraces lo que Dios te ofrece, el perdón, salvación y vida eterna. El Señor les bendiga y si Dios lo permite, el miércoles nos vemos con otro estudio de la palabra de Dios.